sano, sobre todo sano. En cambio. Rabí Pastor, una pregunta de una vez. ¿Usted es mid tribulacionista, post o pre? Dígame para comprender mejor sus palabras, ¿no? Ya que seguramente lo van a invitar al intercambio. Cambio. Mi hermano Gamaliel, usted puede discernir que si yo soy amante de cantar de los cantares, soy de la onda romántica. El novio no deja que me despeinen del tocado a la novia ni el ramo, ni que le arruguen el vestido. Se la lleva antes que la despeinen. Cambio. Una respuesta muy poética, pastor, pero que no corresponde a los miles y miles de mártires que también pertenecen a la novia. Pero bueno, lo vamos a ver en el desarrollo. Lo vamos a ver en el planteamiento. Correcto, ustedes pre. Es que me dejó pensando porque dice, es muy lógica la pregunta o el planteamiento mid. Y dije, ¿será que el pastor Sergio será mid? Por eso le preguntaba nada más, pastor. Pero acuérdese que ahorita no vamos a entrar en detalles. Bueno, al menos en el ejercicio, ¿no? Pues sigan comentando porque estaba grabando, pero cuando miré que estaban comentando, mejor me espero a que sigan comentando y queda en la grabación. Cambio. Sí, estamos haciendo plagio, robándole horas a las noticias. En la próxima junta seguro me van a tirar la oreja. Ya veo venir el tirón de oreja que nos van a hacer. Que nos apasiona este tema. Bueno, yo no sé si el pastor Sergio, porque en el tiempo que nos conocimos, él siempre me ha escuchado las exposiciones y las correcciones que le he hecho al pre-estándar, ¿cierto, pastor? Y creo que nunca hemos charlado, nunca hemos compartido sobre el punto, pero sí hemos crecido bajo una óptica. Creo que es una óptica que se debe conservar y que es la que nos une, y creo que nos une a los tres, al pastor Sergio, al pastor Gamaliel y a mí, que es el tema de la gracia. Hay algo ahí importante con el tema de la gracia, y bajo ese centro siempre tratar de mirar este tema. Y vamos a ver cuándo, en las posturas que estamos estableciendo, cuando ambas posturas se cae de la gracia. Ese va a ser el gran desafío, que nadie se caiga de la gracia. Cambio. Exactamente, todo lo otro podemos charlarlo en lo que está en la teoría, lo que está en la tesis y en la hipótesis, totalmente, pero sin salirnos del centro. El centro es Cristo, es la gracia de Dios, que Reina Valera lo dice poéticamente, que hemos alcanzado misericordia, pero otras traducciones utilizan mejor y dice que Dios ha tenido misericordia, o sea, la gracia o la misericordia nos ha alcanzado. Así que sí, esa es nuestra postura. Digo que es lógico el revolucionismo porque por algo hay una pausa, hay un punto, hay un momento donde se declara el anticristo ahí y peseotea todo lo que sea Dios, ¿no? Como un oso enfurecido. Entonces hay un punto ahí en el medio que es bastante lógico, viéndolo así, históricamente. Pero bueno, aquí la lógica es tan relativa, ¿no? Tan relativa porque no nos basamos ahí tanto en la lógica, aunque sí es una herramienta nuestra, pero hay otras cosas que son una cuestión más de fe y nos plantamos ahí firmes, ¿no? Pero digo que la postura, entre las tres posturas, la post-tribulacionista realmente no le encuentro sentido, pero la medio tribulacionaria es respetuosa, es respetable y es realmente uno piensa, yo anhelo, la iglesia dice, ven, sí ven Señor Jesús, entonces yo estoy en esa postura. Pero si tendría que esperar hasta la segunda vigilia, aún hasta la tercera vigilia, bueno, hay que velar porque, bueno,
ahí se nos ha mandado, ¿no? Esperamos que venga en la primera vigilia. Pero si se tarda el esposo. Está tremendo usted, Rabí Pastor. Está tremendo ahí. Si viene a la primera, soy pre. Si se tarda, soy post. Mire qué convenienciero es usted, pastor. Y hábil. No se crea. Bueno, son comentarios, pero me gustaría escuchar por último, antes de ir a la grabación, ¿qué opina de las modificaciones que Rodrigo ha hecho a la postura pre para tratar de salvar los señalamientos más incisivos de los post? Cambio. Adelante, Pastor Sergio, adelante. Bueno, parece que se le cayó Pastor Gamaliel. Acá en el canal ha habido varios pretribulacionarios y algunas personas que usted no conoció. Y muchos me criticaban a mí por contradecir lo enseñado, ¿no? Recibí palos de ambos lados. Como dicen, los que estamos en la frontera recibimos más palos. Hay un tema que me gusta de rescate, que se llama La Frontera. Me gusta mucho el rock cristiano en La Frontera. Así me siento muchas veces, Pastor Gamaliel Cambio. Bueno, profe Rodrigo, realmente por esto yo accedí a platicar contigo porque vale la pena. Uno, no estás cerrado. Número dos, yo tampoco. Si fuera el pretribulacionismo no tiene ni caso de, bueno, con todo respeto desde mi punto de vista, perder el tiempo en argumentos cerrados donde la persona no se mueve y no reconoce lo evidente, ¿no? Ya se ha hablado mucho. Entonces yo invierto mi tiempo con gente de mente abierta como tú, como otros, de los cuales puedo aprender no solo conceptos, sino planteamientos, ¿no? También habilidades en el debate, todo, aunque esto no es un debate, es un intercambio. Bueno, ese es un punto que me siento muy cómodo contigo, profesor, porque sé que va a valer la pena. Ya de lo otro, pues no, es que por eso te hablaba yo de Einstein y de Newton, y es lo mismo en toda área del conocimiento. Si se queda con lo que le enseñaron, qué bueno, pero si no es capaz de desafiar algunos puntos débiles y aportar algo, pues entonces usted va a ser un seguidor en vez de un escudriñador de las escrituras. Y así. Sería interesante saber cuántos sostienen estos avances que tú has hecho, los cuales yo interpreto de cierto modo, ¿no? Que te voy a exponer después, pero me hubiera gustado oír qué opina el pastor Sergio, pero no sé si te ha oído él bien o no sabe de tu planteamiento, profesor. Cambio. Sí, el tema post y pre ha sido sumamente expuesto, ¿no? Y las preguntas que hice, el último baje de preguntas abiertas también, se analizó una vez el post-tribulacionismo completo y no lo pudimos cuadrar, el estándar, no el suyo, el estándar, no lo pudimos meter en ningún lado, porque tuvimos que empezar a desarticular todo el apocalipsis, ¿no? Para poder hacer que cuaje, ¿no? Y el pre-tribulacionismo estándar siempre hice las correcciones y pudimos ver, ¿no? Y creo que la óptica de la gracia es una óptica importante y la dispensación de la gracia es una óptica importante. Y sí, a mí me gusta, soy muy abierto, ¿no? Cruzarme las barreras, ponerme de un lado, ponerme por el otro, entender por qué se piensa así, por qué se piensa así, las preguntas son muy buenas. A mí me gusta hacer el ejercicio que he hecho siempre. Y me gusta porque necesito más preguntas, ¿no? Para purificar el tema, porque a veces cuesta. Es como el ajedrez, a veces jugar el ajedrez contra uno mismo es fácil, uno sabe, pero cuando juega contra otro ajedrez, ya que se vuelve interesante el tema. Esto es parecido,
no porque sea un juego, sino porque se tiene que buscar ahí las aperturas, qué se está pensando mal, y así es más fácil. Y considero que es parte del cuerpo todo, otro que esté ahí y que no lo está viendo, porque tal vez lo que ve el ojo derecho no va a ser lo mismo que va a ser el ojo izquierdo, aunque parece que la óptica está en lo mismo frente, pero no ven iguales. Hay una pequeña diferencia, pero curiosamente entre los dos ojos hacen algo que no se puede hacer ni uno solo ni el otro solo, que es el sentido de profundidad. Y que lo que estoy tratando de buscar con ustedes, con su ojo, no sé si el izquierdo o el derecho, es tratar de buscar más profundidad en las escrituras, Pastor Gamaliel. En ese sentido que somos parte de un mismo cuerpo. Cambia. Saludos, bendiciones. Aprovecho de saludar, bendiciones, Rodrigo, Pastor Gamaliel, Pastor Sergio. Interesante el concepto del ajedrez, Rodrigo, ¿no? Sin embargo, ahí, en ese concepto, tienes que ceder en un punto, ¿no? Para que el juego pueda llegar a un final y haya un mate. Así también tiene que cuajar la palabra. Así también tiene que todo concordar. La palabra es una red completa, ¿no? No se puede pasar por alto, ni tampoco salirse de la gracia, que es un tema muy importante. Cambio. Ah, sí, no tengo problema en perder mis reinas y mis torres y mis alfiles y mis caballos. E incluso sabiendo que puedo perder una reina y ganar la reina en otro lado, ¿no? Sí, qué buen ejercicio, qué buen tema, ¿no? Sí, no tengo problema en perder piezas para avanzar en el tema, ¿no? Adelante, Pastor Gamaliel, el cambio. Saludos, hermano Javier. Pues es interesante el concepto del ajedrez, solamente que el ajedrez prueba la habilidad de los jugadores, solamente, no una verdad absoluta, porque dependiendo de los movimientos se pierde o se gana. Bien, yo puedo perder los argumentos, quizá por falta de habilidad. Lo mismo le puede pasar a Rodrigo, que el Pastor Gamaliel sea más hábil y pierda, o puede ser que el Pastor Gamaliel sea menos hábil y pierda, porque de un lado del tablero y de otro se puede igual ganar. Estaríamos hablando de la habilidad de los expositores, la agudeza, la inteligencia, todo eso. Y me parece que ahí habría que buscar algún símil más absoluto, ¿no? Pero sí es importante, lo tomamos el símil y ojalá, profesor, que usted y yo seamos Karpov y Kasparov, al menos los latinos. Es buena la autoestima. Cambio. Sí, no, yo creo que más de un tema de ganar, es un tema de perfeccionar. A eso lo voy. Cuando uno juega contra uno mismo no gana, o sea, no se trata de ganar, de perfeccionarse. Y creo que la idea de buscar otro expositor no es ganar siempre, sino es perfeccionarse. Porque los que tratan de ganar son los que tienen títulos. Ese es el concepto que trato de ver. Pero me gusta más el tema de profundidad, que un ojo no lo puede hacer y el otro sí. Y se puede lograr más profundidad, como un mejor desarrollo, perfeccionamiento en el tema de las escrituras, ¿no? Para allá vamos. Esa es la aplicación. Y si quisiese buscar un tema más medio, curiosamente hay muchas veces que se tiene que llegar a tablas. No se resuelve hasta otro momento. Cambia. Sí, realmente, profesor, es un ejercicio sano. Mira, mi papá decía, porque él le encantaba la apologética y todo eso, usaba un texto y le daba una aplicación secundaria, el libro de Proverbios, pero no me acuerdo ahorita la cita. Dice: el primero en su causa parece justo, pero luego viene su adversario y le sondea. Es lo mismo en un debate. Y un planteamiento parece bien, hasta que llega un digno adversario y dice: a ver, ahí te va una pregunta.
Y claro que allá pues estamos hablando de alguien que echa mentiras y en una... No, pero aquí aplicado mi papá decía, bueno, es que si nos juzgásemos a nosotros mismos, dice la Biblia, no seríamos juiciosos. Se necesita una gran cantidad de honestidad y energía para estarse cuestionando uno mismo, ¿no? Que yo creo que todos lo debemos hacer, al menos los que nos consideramos maestros de la Biblia, porque tenemos alumnos. Pero es muy sano, y no solo sano, profesor, creo que es una orden escuchar a tus hermanos, escuchar otros puntos de vista. Creo que esa analogía de los ojos me parece muy, muy buena y muy aplicable a este ámbito. Cambio. Bueno, ahora sí. Me despido y le dejamos ahí a las noticias de las hermanas. Después le vamos a reincorporar horas para que hagan en otros horarios canales. Buenos días, hermanos y amigos. Soy el pastor Gamaliel en la grabación del back de preguntas que me toca hacerle ahora a Rodrigo sobre la postura tribulacionista, reformada, como Rodrigo la llama, ¿no? Antes de hacer el back de preguntas, quiero hacer un comentario. ¿Cómo veo yo las reformas que has hecho, Rodrigo, a la postura tribulacionista tradicional? Bueno, hay que entender que esta postura pretribulacionista tradicional todavía es sostenida por el 99.9% de pretribulacionistas. Tú eres un profesor, un maestro de Biblia de avanzadilla, ¿no? Pero ¿cómo te capto yo estos cambios? Bueno, la postura tradicional dice que Israel y la Iglesia son dos pueblos separados, son de paquetes distintos, y por eso Dios trata de forma distinta con ellos. Se dejaba Israel a la gran tribulación, y ahora tú postulas, Rodrigo, que Israel y la Iglesia son un solo pueblo lavados con la misma sangre. Por lo tanto, ya no hay, ya abandonaste aquella premisa, porque es la premisa más fuerte del pretribulacionismo, los dos tratos distintos, ¿no? Una cosa es Israel y otra cosa es la Iglesia. Tú ahora postulas que no, que son un solo pueblo, y aquí te acercaste al post-tribulacionismo, es decir, abrazas el primer punto post-tribulacionista. Bueno, veamos si te capto. Al unificar a Israel y la Iglesia, tal y como la Biblia lo enseña, pues salvas el problema de que la Iglesia se casaba, Israel no era parte de la novia, ¿no? Y los pretribulacionistas pues no hayan a dónde meter a Israel. Bien, pero al unificarlos quitas muchos problemas. Bueno, aquí, como te digo, abrazas un punto del post-tribulacionismo. Luego, los sostienen que la Iglesia se va en 4-1 a las bodas. Continúa el mismo problema, ¿no? Pero ahora tú, Rodrigo, postulas que sí, la Iglesia se va en 4-1, pero no a las bodas, sino que ahora postulas que las bodas son al final, ya Israel y la Iglesia juntos, ¿no? Bueno, nuevamente retrocedes y abrazas un punto del post-tribulacionismo, a saber que todo se cumple hasta el final. Las bodas, la resurrección, el arrebatamiento, hasta el final. Aquí ya llevas 2 puntos en los que has abrazado 2 puntos del post-tribulacionismo. Número 3. Sin embargo, sigue sosteniendo que parte de la Iglesia resucita y se va en 4:1 de Apocalipsis, pero ahora ya no para las bodas, sino para ser librados. Te escuché, para ser librados solamente de la gran tribulación.
Y esto presenta pues ahora un problema grande a resolver, que como la Biblia sigue hablando de santos y que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, aquellos que batallan con la bestia, ¿no? Pero tú dices que también son iglesia, entonces empiezas a hablarme de una iglesia fraccionada, una iglesia que se va, otra iglesia que se queda, una iglesia que resucita y se va en 4-1, pero parte de la iglesia falta que muera y que vuelva a resucitar. Esto te presenta pues el planteamiento o la exigencia de que o crecen muchas resurrecciones o creas una frase ambigua. Es una resurrección, pero en un proceso largo. Esta frase, Rodrigo, es inaceptable del todo para mí. Así trabajan los testigos de Jehová, te lo digo con todo respeto, ¿no? Porque yo creo que la resurrección es como dice ahí, en un momento, en un abrir de ojos, no es un largo proceso. Esto te lo digo para que nos entendamos. Y es inaceptable la frase porque todos resucitan en un momento, en un abrir de ojos, los muertos en Cristo, al toque de una final trompeta. Ahí no habla de un proceso o de grupos. Entonces, cuando tú dices la resurrección es una sola, pero es un proceso, la frase es contradictoria, es ambigua, porque hablas de una resurrección dividida en muchas, o de muchas que a la vez son una. Claro que no es aceptable, ¿no? Bueno, he ahí, como yo veo a grandes rasgos, lo que tú llamas reforma. Pues para mí lo que has hecho es retroceder al post, abrazar los puntos del post, pero sin embargo seguir sosteniendo el arrebatamiento en 4-1. Bueno, así te capto, así te estoy entendiendo. Y por eso las preguntas que te voy a formular se reducen a ver por las Escrituras si en verdad la resurrección es una pero dividida en partes, y también a ver por las Escrituras si Jesucristo viene pero luego se tarda 4 años en venir. También una ambigüedad ahí, viene pero se tarda 7 años. Si tú abandonaras, Rodrigo, por último, el último punto del a saber que la iglesia, o que parte de la iglesia se va antes, te evitarías todos estos problemas de hacer muchas resurrecciones o una resurrección alargada o una venida alargada, ¿no? Bueno, es así como veo yo el problema, y de ahí que te formulo las siguientes preguntas. Leo en Apocalipsis 4:1 y dice así: Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Verso 2, y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Bien, la pregunta es la siguiente. Puesto que aquí se habla de Juan y su visión, y que subió en espíritu para que le mostraran más cosas, ¿en qué te basas, Rodrigo, para afirmar que aquí es la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los vivos? De 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. O puesto que la cita que te acabo de leer se refiere a Juan y a su viaje en el Espíritu,
ni siquiera en cuerpo, ¿verdad? Hago notar eso. Aquí dice yo fui en espíritu. Recordemos que la resurrección es algo corporal. Creo que debes en primer lugar fundamentar que en Apocalipsis 4.1 es la resurrección y el arrebatamiento. No solo debes decirlo, o sea, aquí sucede el arrebatamiento, no. Demuéstrame por qué dices eso y qué otras escrituras tienes para afirmar que en 4.1 la iglesia es arrebatada. Punto número 1. Punto número 2. Rodrigo, según tu postura, ¿Jesús viene en 4.1 y se tarda 7 años en llegar a la tierra? Porque tú sostienes que en 4.1 se van los muertos en Cristo y los arrebatados, los vivos, y luego pasan 7 años donde los quedados mueren y mueren y mueren y mueren. Me parece que te oí hablar de como 4 o 5 grupos que van a resucitar después. En Tesalonicenses dice lo mismo, ¿no? El Señor descenderá del cielo. Es la misma pregunta. ¿Se tarda 7 años en descender a la tierra? O bien Jesús desciende y luego se devuelve al cielo y se espera 7 años para descender otra vez a la tierra. Es necesario que expliques cómo es que Jesús viene, pero se tarda 7 años en llegar. Es muy importante que fundamentes ese punto, ¿no? Otra pregunta. ¿Hay algún texto que diga que la segunda venida tarda 7 años? Porque hay bastantes textos que dicen que es repentina, como un relámpago, ¿no? Hay muchos conceptos donde te habla que la venida es una y es repentina, no se tarda 7 años. Bueno, la pregunta número 4. Según tu postura, Rodrigo, la resurrección y la transformación de los vivos que queden hasta la venida del Señor, de 1 de Tesalonicenses 4, es el mismo evento que enseña el mismo Pablo, porque es Pablo el que escribe también la carta a Tesalonicenses y la 1 de Corintios 15, 50 al 56. Es el mismo evento, es la misma trompeta que se menciona en ambos pasajes. Bueno, lo leo para que los que van siguiendo el argumento, leo los dos pasajes y la pregunta es si es el mismo evento, si es la misma trompeta. 1 de Tesalonicenses 4. De todos modos no llevamos prisa, así que vamos a leerlo. (4:13) Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de los muertos en Cristo que resucitan, y luego que los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ese es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora leo el otro pasaje, 1 de Corintios 15, verso 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, ella habla de los vivos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo. Este momento durará 7 años. Bueno, esa pregunta se me fue ahí, ¿verdad? Pero en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, será la misma trompeta que se menciona en la primera de Tesalonicenses 4. Dice, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. La pregunta era si lo que dice Tesalonicenses y lo que dice 1 Corintios es el mismo evento, está hablando de lo mismo, y si es la misma trompeta que se menciona en ambos pasajes. Esa sería la pregunta, ¿verdad? La pregunta número 5 es similar, nada más que implica algo más. Es la siguiente. Equivale primera de Tesalonicenses 4 a primera de Corintios 15:50 y a el sube acá de Apocalipsis 4:1 al 2. O sea, está hablando de lo mismo, los tres. Pregunta número 6. Es claro que si todos mueren en Adán, todos en Cristo serán vivificados, mas cada uno en su orden. Estoy leyendo ahora la primera de Corintios 15, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. La pregunta es la siguiente. Rodrigo, ¿aceptas este orden que Pablo enseña por revelación? ¿Aceptas este orden de la resurrección que Pablo enseña por revelación? Otra pregunta. Si lo aceptas, ¿podrías explicarme este orden? Porque yo veo aquí 3 grupos, Rodrigo. Cristo, el primero de la resurrección o la primicia. Porque la versión de Jerusalén dice Cristo como primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la primera tanda grupal. Y la última, luego el fin. Es decir, los que no son de Cristo, ¿no? Repito la pregunta, ¿aceptas este orden que Pablo enseña por revelación? Si lo aceptas, ¿podrías explicarme este orden? Bueno, la siguiente pregunta. ¿En qué momento se cumple la palabra profética sobre la muerte? ¿La muerte ha sido devorada por la victoria? ¿O sorbida es la muerte con victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esto se refiere a 2 Corintios 15, 54, 55. ¿En qué momento, Rodrigo, consideras tú que la muerte es sorbida? ¿Cuándo se cumple que la muerte es sorbida? La siguiente pregunta. ¿Es sorbida la muerte con victoria en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y en Apocalipsis 4:1? Porque ya se habla de la resurrección y la transformación de los vivos, ¿no? La siguiente pregunta. La muerte es sorbida parcialmente en Apocalipsis 4:1 y luego vuelve a ser sorbida en cada tanda de resucitados según tu postura. Espero que quede clara esa pregunta. La siguiente pregunta.
¿Se tocará otra trompeta para cada tanda de resucitados según tu postura? Porque se habla de la trompeta final solamente. La siguiente pregunta. ¿Quiénes entiendes tú, Rodrigo, que son los muertos en Cristo? De 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué significa para ti morir en Cristo? Apocalipsis 14. Para la siguiente pregunta. Voy a leerlo, Apocalipsis 14. 11 al 13. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En cuál Señor mueren estos? ¿Murieron estos a manos de la bestia? ¿Murieron en Cristo? Y si no, ¿a cuál Señor se refiere aquí? Otra pregunta. ¿Y si el arrebatamiento ocurrió en Apocalipsis 4.1, ¿por qué dice en 1 Tesalonicenses 4 que los vivos no pueden adelantarse a los que duermen en Jesús? Es decir, dice que no precederemos a los que durmieron en Jesús, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí, esto es de Apocalipsis 14 que te acabo de leer. Bienaventurados los que mueren, de aquí en adelante mueren en el Señor. Si estos mueren en el Señor, ¿por qué se les adelantaron los vivos allá, suponiendo que se fueron en 4.1? Si los vivos no serán delanteros a los que durmieron en el Señor. Porque acuérdate que yo postulo que la resurrección es al final, ¿verdad? Lógicamente. Y las bodas también. Y es un solo evento, no es en fases o en grupos. Bien, la siguiente pregunta. En 1 de Juan 3, 1 al 3 leemos así. 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, punto y coma, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Bueno, sabemos que cuando Él apareciere, es la aparición visible, ¿no? Dicen otras versiones, cuando Él se manifestare.
seremos semejantes a Él. Ahí está hablando de la resurrección otra vez, la transformación de los vivos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. La pregunta es, si otros resucitan después en tandas según tu postura, ¿aparece el Señor en cada tanda de resucitados según tu postura para hacerlos semejantes a Él? O lo que es lo mismo, ¿viene el Señor cada vez en cada tanda de resurrecciones? Porque dice, sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes. Es decir, la transformación a la semejanza de Él está hasta que aparece, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿aparece el Señor en cada tanda de resucitados según tu postura? La siguiente pregunta, Hechos 26, 23. A ver. Hechos